Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo, y todos hermanos decimos amén, amén. Abran otra vez su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Cuando todos estén ahí me dicen un amén. Como dice el Señor, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu va a hablarnos hoy día, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Siéntense, hermanos. Esta es la promesa por las cuales todos nosotros, hermanos, estamos esperando ese momento. Debemos estar esperando para que no nos tome con sorpresa. Porque ese día, como dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, dice el Señor. Ese día va a llegar en cualquier momento, hermanos. Con intensidad se están viendo las señales que en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 nos habla. Que primera advertencia que el Señor nos da: mirad que nadie nos engañe, porque se levantarán falsos cristos. Vemos ahorita tantos falsos profetas con el nombre de Cristo, tantas falsedades con el nombre de cristiano. Vemos ahorita tanta falsedad y tanta aberrancia que se está viendo en el evangelio del Señor. Ya es un circo al cual han convertido el verdadero evangelio santo de Dios. Pero todo eso es para señales de todos nosotros, que se están cumpliendo estas señales, que Cristo está a la puerta en cualquier momento. El Señor dijo: cuando oigas de guerras, rumores de guerras, todo eso lo estamos mirando, hermanos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales debemos nosotros poner nuestro dedo en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber una iglesia, va a haber siervos que se van a quedar cuando las trompetas toquen. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad no vamos a ver al Señor. Y el Señor nos dijo y nos dejó claro con el ejemplo que cuando veamos la higuera, saber que el tiempo se está acercando. Veamos la violencia, cómo está incrementándose. Una barbaridad que estamos viendo en las noticias. Hijos matando a los padres, padres despojando a los hijos, padres violando a los niños. La humanidad está vendiendo a los niños como si fuera mercadería. No se diga México. Estamos viendo una carnicería total. ¿Cómo puede ser el ser humano tan bárbaro llegar a descuartizar, a matar sin escrúpulos, hermano? Todo eso porque Jesús nos dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso es que dijo el Señor que tengamos cuidado, que estemos alerta, velar y orar para no caer en tentación. Porque estamos viendo iglesias como las nuestras, que muchos ya no vienen y han dejado de venir, porque sus corazones se han enfriado. Han corrido a lugares donde les prediquen lo que ellos quieren oír. Su amor por el Señor se está enfriando, se ha enfriado. Han dejado ese primer amor.
Pero esa es la advertencia que Jesús nos dijo, que el amor de muchos se iba a enfriar, que tengamos cuidado de no caer, que el que esté firme tenga cuidado de no caer, que nadie robe tu corona, porque los tiempos se están acercando, porque el único que va a saber el día y el momento y la hora está en la potestad de nuestro Dios Padre. Pero su iglesia conoce, su iglesia verdadera, conoce que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, hermanos. Tristemente que hay una cegadez en el pueblo de Dios. Hay iglesias enteras que no creen que nuestro Señor Jesucristo se acerca. Jesús dijo que muchos iban a perder ese amor, iban a perder su mirada en el verdadero evangelio. Por eso es que nosotros, el Señor nos advierte todos los días que abramos nuestra mirada, que abramos nuestros oídos, que abramos sobre todo nuestros corazones a la advertencia que Dios nos está dando, que el Señor viene pronto. Abran en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Solamente se tocarán las trompetas, hermano, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Aquí nos está diciendo lo que va a pasar. Este mundo será castigado, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y todos aquellos que se queden probarán la ira de Dios, probarán todo lo que está escrito en la palabra del Señor, porque todo, absolutamente todo se va a cumplir. Mucha gente se burla afuera. Oh, tienen diciendo que viene 2000 años y no llega. Me lo han dicho a mí, hermanos. Aún el mismo cristiano no cree que el Señor viene pronto. Debemos estar listos, hermanos, si no queremos ver la ira de Dios, porque muchos van a sufrir. Todos aquellos blasfemadores, todos aquellos que se burlan, todos aquellos pecadores voluntarios, el incrédulo. El mundo sufrirá las consecuencias de sus propios pecados, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. El Señor aún se apresura de que este evangelio sea predicado a todas las naciones, porque la voluntad del Padre es que nadie perezca, ni el joven, ni el niño, ni el adulto. La advertencia el Señor nos la da todos los días, aún para su iglesia, que estemos listos y preparados, porque la iglesia está dormida. Hay una cegadez tan grande, una incredulidad tan grande, que la Biblia dice en 1 Corintios que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Bienaventurado es aquel que ha creído sin haber mirado. Y nosotros debemos de creer a la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo esto se va a cumplir. Por eso dice aquí, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos y siendo quemados se fundirán?
Miren el 14, por lo cual, oh amados, nos habla a todos nosotros, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz, dice el Señor. Que debemos estar en fuego, hermanos, que debemos estar firmes y comenzar a trabajar y analizarnos, hacernos un autoanálisis desde la cabeza hasta los pies, desde lo externo hasta lo de adentro. ¿Cuáles son nuestras actitudes en las cuales nuestro Señor se molesta con nosotros? Porque Él no tiene contentamiento cuando nos comportamos mal, cuando hay pecado en nuestras vidas. Pero nosotros lo tomamos muchas veces a mal. Lo tomamos como seres humanos muchas veces ofensivo. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar lo que Dios nos está hablando. Es tan importante vivir en una santificación completa, de ser transformados nuestros ojos, nuestra lengua, la manera de cómo estamos pensando aún en este corazón. Porque muchas veces no decimos nada, pero ¿qué tal el corazón habla? Y aquel que escudriña la mente y las intenciones del corazón lo apuntó y lo tiene apuntado en el libro de la vida. Si nosotros no nos arrepentimos, por eso es que Dios nos habla en todo momento. Abre tus ojos, que mi venida está cerca. Tal vez pase un mes, un año, un día, nadie sabe. Pero nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo, como la canción que acabamos de cantar. ¿Estamos nosotros esperando a nuestro Señor? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Siendo indiferentes al llamado de Dios? O como dice aquí, para que seamos hallados por Él sin mancha e irreprensible delante de Él. Debemos nosotros abrir nuestros ojos, porque el Señor nos dio un ejemplo que mira, la gente va a saber cuando el día de la ira llegue. Pero antes, fíjate, abran en Mateo 25, capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, para que veas que no todos se van a ir, que va a haber siervos, va a haber pastores, va a haber iglesias, va a haber gente, la juventud, va a haber tanta juventud que se va a quedar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no aconsejamos a nuestros jóvenes la verdadera palabra de Dios. Aunque sea dolorosa, hermanos, pero necesitamos tanto el chico como el más grande escuchar la verdadera palabra de Dios, aunque nos conmueva, aunque nos escondamos muchas veces y nos queramos esconder. ¿Por qué? Porque muchas veces este cuerpo se cansa de oír lo mismo, pero es esta carne que rechaza el evangelio de Dios. Pero debemos nosotros someterlo y tomar esa gran advertencia desde el chico hasta el más grande. Por eso vemos una generación corrupta. Nuestros jóvenes se están perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como siervos, como padres, no les decimos la verdad, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Cada uno debe de trabajar en su propia salvación, pero nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como siervos, nosotros somos los sacerdotes que el Señor nos puso en nuestras casas para formar la iglesia verdadera de Dios. Muchas veces estamos enfocados en corregir otras cosas y nuestros jóvenes, nuestros niños se están corrompiendo y le echamos la culpa al otro, cuando nosotros vamos a ser los culpables, porque nosotros, el Señor nos dio una responsabilidad tan grande para instruirlos en el camino del Señor. Por eso es que nosotros debemos procurar
con firmeza. Debemos procurar con ya responsabilidad y decir, ya me voy a poner firme. Porque si sonaran esas trompetas, muchos se van a lamentar de que por qué no hice algo de la situación. Aunque sea un pecado, que lo veamos nosotros chiquito, eso es un estorbo y es una mancha para nosotros. Y eso nos puede impedir entrar al reino de los cielos, porque el Señor dijo que lo que contamina al hombre no es lo que te comes, sino lo que sale de adentro. De adentro salen los adulterios, las avaricias, los enojos y todas estas cosas que como humanos nos aquejan. Se nos dio a nosotros las armas para poder pelear ese pecado que todavía tenemos. Y si desaprovechamos un día, y desaprovechamos una semana, y si desaprovechamos un mes, es tiempo perdido, porque el tiempo se está acercando y el tiempo se está acortando. Hay más castigo para aquel que ya sabe que para el que no sabe. Por eso Jesús dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si esos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, hubieran prevalecido hasta ahora. Nuestros ojos han visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no podemos sentirnos cómodos en nuestra casa, en nuestro lugar, como si nada está pasando. Hay pecado en nuestros ojos. Hay pecado en nuestro corazón, hay pecado en nuestra lengua, hay pecado en nuestras acciones, y eso es aberrante delante del Señor. Estas vírgenes supieron cuál era la voluntad del Padre, pero tristemente solamente 5 estuvieron preparadas. Es el ejemplo perfecto que nosotros necesitamos para entender que no todos se van a ir cuando suenen las trompetas. En Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, a la medianoche, porque así será, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que vamos a verlo, pero en el momento que menos esperemos, a muchos los va a agarrar fornicando, a muchos les va a agarrar adulterando, a muchos les va a agarrar en el pecado. Y ahí van a querer arreglar sus vidas, pero va a ser demasiado tarde, porque del Señor nadie se burla. El Señor ha trazado un tiempo de arrepentimiento, un tiempo para que nos volvamos a sus caminos, un tiempo para que nos santifiquemos. Pero muchos querrán arreglar en ese momento, pero va a ser demasiado tarde, porque aquí dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Porque cuando el Señor cierra la puerta, no va a haber hombre, no va a haber clamor, sea quien pueda abrir esa puerta. Porque va a decir el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad.
Porque yo les di tiempo de arrepentimiento. Yo les dejé pasar una semana y no hiciste caso. Yo te dejé pasar 1 año, 2 años y seguías en las mismas. Señor tiene misericordia del que quiere tener. Y no debemos tomarnos de esa misericordia, sino de andar con temblor y temor, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y eso que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir tarde o temprano. Aún Jesús le dijo a los discípulos: ¿cómo puedes ver una nube y dices, bueno, va a venir la lluvia? Y no podéis discernir los tiempos. La iglesia de Dios muchas veces se duerme pensando, no, para el otro año todavía falta, poniéndonos en esa comodidad. Aquí estas se habían puesto cómodas y quisieron arreglar sus vidas al último momento, pero se cerró la puerta y tocaron. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto te digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El pueblo que se va a ir, hermanos, va a ser un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado. Que sus lámparas estén llenas de oración y sobre todo de vivir el evangelio, no nomás ser oidores. Debemos nosotros trabajar, hermanos, en nuestra santidad, porque si no, no entraremos al reino de los cielos. Acuérdate de la parábola de Lázaro y el rico. Jesús fue el más que habló del infierno y nos quiso prevenir a todos nosotros, a su iglesia, por amor a nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que nos arrepintamos todos los días. Y saber que nuestra vida espiritual está en peligro todos los días, porque si vemos la violencia, nadie tiene garantía de que salgamos a la tienda y que regresemos con vida. ¿Cuánta gente no sale al trabajo y jamás regresaron? ¿Cuánta gente no se fue a dormir y jamás despertaron? Ahora hay que esperar todos los días como si fuera el último. ¿Te puedes imaginar ahorita si se tocaran las trompetas? Analízate, analicémonos. ¿Qué hay eso que nos estorba? Tal vez muchos de nosotros no nos iríamos todavía, porque muchas veces somos indiferentes a la santidad. Muchas veces dejamos que el pecado vaya y abra otra puerta, y abra otra puerta, y hemos dejado y hemos abierto, cuando nosotros debemos de cerrar esa puerta de santidad. Porque sin santidad no vamos a entrar en el reino de los cielos. Cuando llegue el día de la ira de Dios, la gente sabrá. Abran aquí, les voy a enseñar en Apocalipsis capítulo 6, para que vean que la gente sabrá que ese día llegó. Porque mira hermano, Dios es amor y misericordia. Él no quiere que toda esta gente afuera vaya a sufrir esas consecuencias. Pero el que esté y les toque en aquel día es por decisión propia. Porque Dios manda evangelistas, el Señor manda profetas, el Señor manda siervos, el Señor te ha puesto como luz y lumbrera, pero muchos se niegan porque el corazón está endurecido, porque estamos viviendo en tiempos finales. Pero aquel día todos se darán cuenta que ese día llegó, y muchos hijos de Dios se quedarán a sufrir las consecuencias de haber no vivido en santificación. Apocalipsis capítulo 6 versículo 15. Los reyes de la tierra y los grandes
los ricos. Vean la misericordia del Señor, porque aún ellos oyeron del evangelio. Fíjate, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto es terrible, hermanos. El Señor nos habló aquí de las vírgenes. Aquí toda esta gente, te puedes imaginar, los ricos, todos esos presidentes, los artistas, los pobres, nuestra familia, aquellos jóvenes, los vecinos que todavía no se han convertido ni se van a convertir, porque va a haber gente que rechaza y seguirá rechazando a nuestro Señor. Y ellos sabrán que ese día llegó. Aún en Apocalipsis capítulo 8, hermanos, para que lo lean en su casa, dice que cuando se desata, creo que el séptimo sello, por ahí, dice que va a haber un gran silencio por media hora. ¿Te puedes imaginar qué tan terrible va a ser ese día? Que los ángeles y todos los que están arriba ya se fueron. Por media hora va a haber un silencio, porque los juicios, las copas de ira van a ser desatadas sobre todos aquellos que se burlaron de Dios. Porque el Señor nos dejó a nosotros, hermanos, decretos, nos dejó estatutos, nos dejó su palabra que hay que cumplirla de la A hasta la Z. Y muchas veces pensamos que si cumplimos 9 mandamientos va a ser suficiente. No seamos como esas vírgenes insensatas. Conocían todas la voluntad de Dios. Conocían que tenían que vivir en santificación. Tenían que vivir en oración, en ayuno, viviendo lo que Dios les había dicho. Mas sin en cambio, prefirieron el mundo. Prefirieron las comodidades, prefirieron todas estas cosas. Por eso Jesús dijo y nos advirtió poner la mirada en lo de arriba. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? ¿De qué sirve que nos ganemos todas estas cosas que se van a quemar, se van a quedar en el día que el Señor venga por su pueblo? No nos vamos a poder llevar nada, porque aquí dice que nosotros que estamos aquí seremos juntamente llevados con nuestro Señor. Porque nuestro Dios es justo y misericordioso. Él quiere que todos aquellos que son llamados se vayan con Él. Él no quiere dejar a sus hijos, pero el que se quede ese joven, el que se quede ese siervo, el que se quede ese pastor va a ser por voluntad propia, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y debemos nosotros estar listos y preparados en santificación, pureza de boca, pureza de espíritu y pureza de acciones, para encontrarnos nosotros dignos delante de aquel y diga: hijo mío, entrar por las puertas, y no diga: apártate de mí, porque no te conozco. Como si tuviste tiempo para otras cosas, para las fiestas, como si tuviste tiempo para el trabajo. ¿Que no debo de ser yo primero? Cuando la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu acción, con todas tus fuerzas, porque ese es el primer mandamiento. Aún los 10 mandamientos en Éxodo 20, los 4 primeros son para Dios, porque es bien importante honrar al Señor, honrarlo
con nuestras acciones, viviendo en santificación para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Mirar que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque muchos se han extraviado. Muchos no quieren. No, pues es que no, nos duele todas estas palabras. Porque qué más quisiéramos escuchar palabras suaves. Pero necesitamos, ¿sabes por qué? Porque somos malos en esta carne. Si esta carne la dejamos, hermano, tiende a irse a querer más y más. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquellas vírgenes insensatas no entraron, solamente aquellas prudentes, aquellas que vivieron en una comunión con el Señor. Pero tristemente hay una cegadez tan grande que la advertencia que el Señor nos da a todos nosotros, y el pueblo está dormido. O pensamos muchas veces como que va a tomar más tiempo, al último me arrepiento, luego cambio, porque dejamos que la flojera nos sobreabunde en nuestras acciones, que nos domine ese pecado. Cuando el Señor nos ha traído para santificación, para que seamos diferentes que el mundo, no para que seamos iguales. Tristemente a veces ves al Hijo de Dios y ves al mundo y ya no sabes cuál es la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas iglesias y muchos siervos que no les están instruyendo a su pueblo que deben de cambiar absolutamente en todo. Y esa alma se está perdiendo. Le vamos a dar cuentas al Señor de todas las cosas, hermanos. Al que más les dado, más les demandado. Nosotros tenemos una Biblia, nosotros tenemos acceso de escuchar palabra de Dios. A veces, ¿cuántas veces perdemos más tiempo haciendo otras cosas? No fuera que nos invitaran a lo mejor a una fiesta y vamos en primer término. No hay más cuando va a ser carnita asada, ¿verdad? Nos gusta. Pero cuando se acerca a lo que es del Señor, a una vigilia, a una oración, a la palabra del Señor, muchas veces nos negamos. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en nosotros. Debemos pedirle al Espíritu Santo: enséñame qué tengo, ayúdame. Señor no nos dejó huérfanos, por eso Jesucristo dijo: yo tengo que irme para que el Consolador venga. Él te va a ayudar. Esa voz que tenemos que nos dice: no hagas esto. Pero muchas veces blasfemamos contra el Espíritu Santo, porque dejamos que esa voz como que, mira, por aquí, por acá, y sabemos dentro de nuestro corazón que Dios está hablándonos. ¿Sabes por qué el Señor nos trajo aquí, hermano? Para cambiar las actitudes que teníamos en el mundo. Nosotros no podemos venir con las mismas mañas. Nosotros no podemos decir y excusarnos a decir: a mí nadie me dijo. Porque el Señor nos puso una conciencia, el Señor nos puso su palabra, el Señor nos puso al Espíritu Santo. ¿Y qué excusa le vamos a dar? Por eso es que el Señor quiere una iglesia preparada y lista. Si no es que nos llegue la muerte, llega el Señor por su pueblo. Qué bonito será aquel día que vayamos a juntarnos con nuestro Señor y que diga: hijo mío, y nos dé un abrazo. Qué bonito va a ser aquel día, hermano. No va a valer la pena por un enojo, no va a valer la pena, no va a valer la pena por un no perdón, por un enojo, por una cerveza, por el mundo. No va a valer la pena perder tan grande tesoro que el Señor prometió a su iglesia. Las cosas que estamos viendo ahorita, hermanos, se están apresurando con una rapidez, porque si tú te pones a analizar, fíjate cómo en 10 años se ha incrementado la maldad. Pero no nomás estamos hablando de un país, de un lugar, en el mundo entero.
el mundo entero ha perdido el respeto, el temor de Dios, porque el corazón del hombre se ha enfriado y estamos viviendo en una apostasía tan grande que tengamos cuidado nosotros de no caer. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor, de que Señor nos permitiste hoy día de oír tu palabra. Señor, gracias porque ahora me permitiste de venir a adorarte a tu casa, de venir a alabarte, de que ahora estoy con mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de arrepentimiento. Gracias, Señor. Y no nomás decir, oh, pues un día más, cuando debemos de estar agradecidos, porque el día que se cierre la puerta, hermanos, no va a haber hombre quien pueda abrirla. Entonces nosotros debemos estar listos y preparados para aquel día, porque el Señor dice en su palabra, abran Ezequiel capítulo 5. ¿Están ahí? Ok, 5, en el 13. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque todos sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. Todos sabrán, hermano. Es en Apocalipsis que acabamos de leer, los reyes, los ricos, los poderosos, supieron que los juicios habían llegado. Y en Ezequiel 6:10 dice, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Porque aquel adúltero, fornicario, mentiroso, blasfemo, no se va a salir con las suyas, hermanos. Nuestro Dios es un fuego consumidor y horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Veamos nosotros que fue destruido un mundo con un diluvio, porque la maldad se había extendido a tanta. Dio una promesa el Señor. Cuando veamos el arco iris, dijo que no iba a acabar el mundo con agua, pero lo va a acabar con fuego. Ahora, las advertencias que el Señor nos dice todos los días, hermanos, todas las semanas, todos los servicios, en su palabra, es una advertencia de amor para toda nuestra vida, hermanos. En aquel día que llegue el día de la ira y del castigo, hermanos, dice que muchos buscarán la muerte, pero la muerte huirá. Muchos van a blasfemar del dolor por el cual el sol les va a quemar. Yo les invito a que lean Apocalipsis, lo que es el 7, el 8, el 9, el 10 hasta el 16, y te vas a dar cuenta de lo que van a sufrir la gente que se quede. Ahora, ¿qué necesidad tenemos nosotros de perder esa recompensa tan grande? No vale la pena por una fiesta. No vale la pena, o sea, una fiesta donde haya alcohol y todas esas cosas, hermano. Porque el cristiano está viviendo en una mundalidad, hermanos, que no podemos estar aquí santificando nuestros oídos y yéndonos nosotros a contaminar con el mundo. No va a valer la pena. Si en ese día nos agarran con las manos en la masa, hermano, debemos nosotros tomar la advertencia de nuestro Señor, porque las copas que serán derramadas
Va a ser terrible, hermano. Y pobres los que se queden. Y deberíamos nosotros de decir, yo me quiero ir. ¿Quién quiere irse, hermanos? Todos nosotros buscamos irnos. ¿Por qué? Porque no queremos ver la ira de Dios. Así es que se va a ir un pueblo santo, hermanos. Debamos nosotros tomar en serio estas advertencias que acabamos de ver aquí, porque aún hay tiempo, hermanos, de arrepentirnos. Aún hay tiempo, porque mientras estamos aquí escuchando palabra del Señor, analizando qué hicimos, qué somos y qué tenemos, todavía el Señor nos dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que Él se duele del castigo. ¿Puedes ver esa parte? Que Él se duele del castigo, que le duele en su corazón que toda aquella creación lo ha rechazado. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia a su palabra. No nomás ser hijos oidores. Pero todavía hay esperanza, quitar el pecado de delante de mí, dice el Señor. Convertíos, rasgar vuestro corazón con lamento, con lloro y llanto. Y veas el día de mañana me voy a esforzar por quitar ese pecado en mí. Hay esperanza para todos nosotros. Porque el corazón contrito y humillado, hermano, jamás desprecia a nuestro Señor. Porque Él sabe nuestra condición. Él sabe que tú y yo somos polvo, que tendemos a trompezarnos con la misma piedra. Pero Él sabe que Él nos dejó aquella armadura que está en Efesios 6 para poder pelear contra todas aquellas cosas que nos están estorbando. Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó nada más así a la deriva. Señor nos ha hecho vencedores a todos nosotros. Y que si no nos dejó en el tiempo que andábamos perdidos, cuanto menos no nos va a dejar en este tiempo, hermanos. Ya hemos avanzado mucho. ¿Te acuerdas cuando viniste a Cristo? Pero la obra que el Señor comenzó la va a perfeccionar. Pero a nosotros nos corresponde esforzarnos. Como dice en Josué, esfuérzate y sé valiente. No nomás que el Señor va a hacer todo. Señor, a nosotros nos corresponde poner de nuestra parte y decir, sí, el día de mañana yo voy a comenzar a predicar, yo voy a comenzar a orar, yo voy a comenzar a leer la Biblia, dejar las excusas, porque excusas tras excusas podemos poner, pero al Señor no podemos engañarlo. Y decir el día de mañana yo voy a hacer la luz, voy a perdonar al que me ofende, voy a ayudar sin esperar nada a cambio. Vivir tal cual evangelio de Dios que nos ha dejado a nosotros. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque el mundo sufrirá las consecuencias y la venida del Señor se acerca cada día más. Por eso dice el Señor, cómo me gusta este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, somos nosotros, hermanos. Porque el Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él tiene promesas para nosotros. Que aunque las cosas se pongan mal y más terribles, porque van a ponerse peor las cosas, dice la Biblia que muchos van a desfallecer por las cosas que le van a sobrevenir al mundo. Porque son para señal a nosotros, pero también esas pruebas que vamos a ir pasando, porque va a haber escasez de hambre, de comida, va a haber hambres, va a haber más guerras, más violencia. Todas esas pruebas que pasemos nos va a servir a nosotros, porque todo obra para bien para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos 8:28. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Fíjate todo lo que dice aquí. Si lo buscamos, si nos apartamos de los malos caminos y si oramos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque el Señor ha prometido, hermanos, estar con nosotros hasta el fin del mundo si nosotros estamos intentando haciendo su voluntad. El Señor no se va a apartar porque nos ha salvado para ser hijos de Dios y nos ha limpiado, nos ha redimido. Que aunque el mundo truene y la tierra se conmueva y aunque la violencia se ponga más, nuestra confianza está en nuestro Señor. Solamente debemos nosotros trabajar en nuestra santificación y siempre tomarnos de la mano del Señor y darle gracias al Señor por las advertencias que Dios nos da todos los días, porque mientras hay vida, hermanos, hay esperanza para arrepentimiento. Por eso dice aquí, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado, porque un abogado hay a la diestra del Padre, se llama Jesucristo. Él intercede por nosotros, porque Él sabe nuestras debilidades, pero también Él sabe si nosotros tomamos a la ligera lo que el Señor nos habla. Y a Dios no podemos engañarlo, hermano. Este mundo será castigado y un pueblo también será quedado, aquellos que anden tibios. Por eso el Señor busca que seamos nosotros calientes, con fuego en el Señor. Que no perdamos la oportunidad que Dios nos da todos los días para santificar nuestros ojos, nuestra boca y nuestro sucio corazón. Porque necesitamos reconocer lo que somos. Porque si nosotros plantamos, nosotros limones, no vamos a cosechar naranjas, hermanos. Si nosotros cosechamos pecado, infierno vamos a recibir, hermanos. Mas si en cambio nosotros plantamos todo lo que viene en el camino del Señor, lo que es oración, poner en práctica todas las cosas que el Señor nos habla, obediencia, el reino de los cielos nos espera a todos nosotros. ¿Quieren irse, hermanos? Amén, aleluya. Puestos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Señor, porque todavía hay esperanza. Dice el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor va a ser y seguirá y siempre será nuestro Salvador. Que aunque este mundo se esté cayendo en pedacitos, sabemos que el Señor está con nosotros, porque nos ha salvado para entrar en el reino de los cielos, no para destruirnos, hermanos, porque Él se duele del castigo. Que si el Señor permite una prueba en nuestra vida, es para bien. Todo obra para bien. Porque muchas veces nosotros mismos no podemos quitar eso que nos está estorbando. Y solamente en el lloro, solamente en el quebranto, solamente en la situación podemos nosotros ser quebrantados y se glorifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resplandecer en aquel día que diga y que se suenen las trompetas y podamos nosotros entrar santos, dignos y puros de adelante de aquel que va a tocar las trompetas. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Oh Señor mío, tú eres grande y misericordioso, Padre. Por eso es que haces un llamado al arrepentimiento en cada uno de nosotros, Señor.
Tu palabra, Padre Santo, es viva y eficaz y más cortante que dos filos, Señor. A ti te doy gracias, Padre, por la palabra que nos das y el tiempo que podamos arrepentirnos, de volvernos a ti, a tu presencia, a tus caminos, Padre, porque todavía hay tiempo, porque Dios grande y misericordioso eres tú, Señor. Oh, Padre Santo, a ti te adoramos y te alabamos y te agradecemos por todas las cosas, Señor, que usted, Señor, nos ha dado, Padre. Planta y riega esta palabra en nuestros corazones y que las advertencias que nos has dado, Señor, que el tiempo se acerca y el tiempo se acorta. Señor, el que tiene oídos, oiga, dice tu palabra, porque en aquel día sabrán que tú eres Jehová. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano y hermana, por haber entrado al video. Yo te pido que te suscribas y que compartas este video para que pueda llegar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra y que puedas meterte a mi canal porque voy a estar subiendo videos. Dios te bendiga.